@Julio Sánchez Cristo Oficial. Nos atiende Holman Morris a propósito del tema. Él es el director de RTBC. Don Holman, director, buenos días. Gracias por estar en W Radio. Bueno, estimado Julio, muy buenos días, y a toda la mesa de trabajo de la W aquí a tus órdenes, como siempre. Sí, señor. Pues explicar, porque inclusive alguna congresista aquí se manifestó sorprendida. ¿Quién fue? María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal. ¿Qué es lo que está pasando con pleitos contradictores o acciones que usted esté adelantando? Pues yo no las encontré en la fiscalía, pero ha estado ese rumor que usted está adelantando, usted no, RTBC, acciones para defender, me imagino que el buen nombre, la honra de RTBC y sus colaboradores. ¿Cuál es esta historia, Holman? La historia es la siguiente, Julio. La senadora, en el mes de enero, a raíz de una entrevista que yo realicé a disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia, puso el siguiente trino: RTBC convertido en caja de resonancia de FARC. El periodista muy complacido con presencia de guerrilla, pero preocupado con avance paramilitar. Primero, el señor José Obdulio dice lo siguiente: Morris tarde o temprano tendrá que comparecer ante la justicia para responder por sus crímenes. El periodista que habla con el criminal de las FARC es Morris, un compadre de Petro en la confabulación del terrorismo latinoamericano contra Uribe y su legado. Pues, y así el alcalde de Medellín, y así el gobernador de Antioquia. Posteriormente, la senadora María Fernanda Cabal, en una intervención en el Congreso de la República, vuelve y me endilga delitos. Y para cerrar este primer punto, el Centro Democrático acaba de producir un comunicado donde dice que el hostigamiento es evidente, pero desde la plataforma de medios públicos del Estado hacia la oposición. Y dice algo que me llama la atención, dos cosas: el pseudoperiodismo desde RTBC, y terminan diciendo: hoy quien está a la cabeza de RTBC tiene mucho que responder, es decir, Holman Morris tiene mucho que responder. La senadora tiene su fuero parlamentario, pero lo que no puede hacer ni como senadora ni como ciudadana es extralimitarse en sus funciones ni violar la ley. Endilgar delitos no es opinión. Si me endilga delitos, como lo ha venido haciendo, pues tiene que responder por ellos. Entonces, ante ese escenario constante por parte de la señora María Fernanda Cabal, y como gerente de una empresa pública, que es el Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano, me veo en la obligación de interponerle una denuncia penal ante la Corte Constitucional por injuria y calumnia. Eso es lo que yo he hecho. Ahora bien, tú me preguntas cuál es la historia. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación, en el mes de agosto, el 8 de agosto, según la comunicación que yo recibo, de oficio, abre investigación por el delito de hostigamiento contra unas personas del Centro Democrático, entre ellas la señora María Fernanda Cabal. Tengo entendido yo que por esta serie de trinos que fueron públicos, de público conocimiento, y que yo en su momento también en las redes sociales, no en tribunales, en las redes sociales, manifesté mi preocupación. ¿Y por qué intuyo yo que la Fiscalía y por qué yo manifiesto mi preocupación, Julio? Resulta que en Colombia una población declarada de alto riesgo y vulnerable desde hace años, décadas, es el grupo conocido como los periodistas en Colombia, porque hemos sido víctimas del narcotráfico, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la corrupción, en fin. En el caso especial mío, yo soy objeto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi familia y yo, desde el año 2005. Y las medidas cautelares le obligan al Estado colombiano
protegerme y respetarme, y a todos los funcionarios del Estado. La Fiscalía General de la Nación hace parte de una mesa de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares de Holman Morris y de todos los que tenemos medidas cautelares en este país. Yo intuyo que por esa vía la Fiscalía abre investigación de oficio, porque es su obligación ante este hostigamiento permanente de la señora Cabal y de la cúpula del Centro Democrático. Pero Holman, usted critica a un lado y es entendible, pero ¿no le parece que los múltiples mensajes del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, llamarnos muñecas de la mafia o periodistas vendidos a los poderes oscuros, no cree que es un vocabulario normalizado de lado y lado? Porque venir a decir que es el Centro Democrático el único que estigmatiza, pues es totalmente erróneo. No, yo me refiero a mi caso, Joana. Yo estoy hablando de mi caso, a mí me llamaron a preguntarme por este caso. Resulta que Holman Morris tiene medidas cautelares. Y eso digamos, eso es una obligación por funcionarios del Estado cumplirlo. Y lo que ha hecho el Centro Democrático hace más de 20 años es vulnerarme el derecho al buen nombre, a la honra, pero hay un antecedente más que no lo tienen otros. Por estos mismos hechos, el en su momento senador Álvaro Uribe Vélez fue llamado por la Corte. El señor Álvaro Uribe Vélez llamó a Canal Capital públicamente canal del terrorismo, lo mismo que está haciendo la señora María Fernanda Cabal. Y por esas razones la Corte Constitucional consideró que había méritos para llamarlo ante la Corte y lo llevó ante la Corte, y el señor Uribe y yo conciliamos sobre la base de que estos hechos de estigmatización y hostigamiento no se fueran a repetir. ¿Qué es lo que ha hecho el Centro Democrático y qué es lo que hace Uribe? ¿Qué es lo que hace la señora María Fernanda Cabal? Volver a estigmatizarme, algo que ya tiene jurisprudencia en Colombia. Y por eso yo hoy, ante ese mensaje del Centro Democrático, que yo no lo considero un mensaje, sino más una amenaza, yo hoy considero claramente, dadas las circunstancias y dado el récord que yo he mantenido en este país con la gente del Centro Democrático, estigmatizándome, que me han llevado a amenazas, que me han llevado a que me amenacen, que han llevado a mi exilio, pues yo hoy considero ante ese comunicado del Centro Democrático profundamente amenazada mi vida y en riesgo la vida y la honra y la reputación de RTBC y de las personas que aquí trabajan. Claro, Holman, pero yendo un poco más hacia el funcionamiento o la operación de RTBC, no quedándonos únicamente en el gerente y periodista que es Holman Morris, usted, por ejemplo, podría controvertir estos señalamientos de la senadora Cabal o del Centro Democrático mostrando un listado de invitados del Centro Democrático, de esa línea de pensamiento, que hayan sido entrevistados en los espacios estelares de RTBC en aras del equilibrio y de la presentación de un país en todas sus matices como debería ser en los medios públicos? Juan Pablo, son dos cosas diferentes y te las voy a responder, pero no puedes poner en el mismo plano las dos cosas. Aquí estamos hablando de que una senadora le está endilgando delitos al director del sistema de medios públicos. Yo no soy ningún terrorista, ni RTBC es portavoz del terrorismo. Que quede claro eso. Y eso es lo de fondo en esta discusión, Juan Pablo, y es gravísimo para la democracia colombiana que tengamos que repetir esta misma situación y yo me tenga que ver en esta situación durante más de 30 años, sin haber visto verdad, justicia y reparación. Yo he sido objeto de la más infame criminal persecución por parte del DAS, que hoy permanece en la impunidad, dirigida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y hoy lo repiten. Esa es la discusión de fondo. Y yo que les estoy diciendo, siento amenazada mi vida y la de mi familia nuevamente, profundamente, porque se están repitiendo los mismos actos que me llevaron a mí al exilio hace una década. Y vuelve y se repite, y se repite, y se repite. ¿Por qué? Porque esto no se detiene, Juan Pablo. Porque no hay conciencia
de lo que está haciendo esta señora y algunos de los miembros del Centro Democrático. Además, algo que ya tuvo jurisprudencia. Yo tengo medidas de protección, medidas cautelares. Ese, para mí, es el punto de fondo. Ahora, ¿pudiera alguien pensar con tu pregunta, Juan Pablo, entonces, ¿por qué no hay equilibrio y por qué no invitan a los del Centro Democrático? ¿Se puede justificar que la señora María Fernanda Cabal llame a RTBC caja de resonancia al terrorismo, cuando sabemos todos que eso es ponerle la lápida a uno en este país? Y que se repita y se repita, pero que por ser Holman Morris se puede repetir y podemos dejar que esto siga en la impunidad. No, eso tiene que parar. Si vamos a una lista de invitados, yo te puedo decir, Juan Pablo, que aquí, en diferentes programas, se les ha cruzado invitación a diferentes congresistas del Centro Democrático que han rechazado. Te voy a contar además una cosa, al aire en emisiones del noticiero, se ha entrevistado a la señora Paloma Valencia, que ha dicho en el micrófono al aire y en directo que no le genera confianza a RTBC. Válido, por las mismas razones de que han creado el relato y quieren subirle el volumen al relato de que RTBC, caja de resonancia del terrorismo, y eso no lo vamos a permitir. Y hay otros del Centro Democrático que también lo han hecho al aire, pero también hay otro antecedente. Y ahí sí, pues yo no puedo a los directores de noticias y a los directores de otros programas de opinión, si nuestros periodistas salen a la calle a cubrir una marcha de la oposición y son agredidos por el Centro Democrático, y el Centro Democrático hasta la fecha no ha tenido el más mínimo gesto de decir, hombre, discúlpenos, eso no es el Centro Democrático, esos son algunos de nuestros miembros llenos de odio. Hasta la fecha no han tenido ese gesto, y fueron agredidas nuestra corresponsal en Bucaramanga, nuestra corresponsal en Barranquilla, nuestras corresponsales mujeres aquí en la ciudad de Bogotá, y no pasó nada. Entonces, pues yo decirle a un director, pues ya me pida, sí, sé que los directores lo han hecho, y esa es la información que yo tengo, que les cancelan las invitaciones. Sí, Holman, pues esperará en qué resulta esta indagación preliminar de la Fiscalía. Pero yo le tengo otro tema. Mire, las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional renunciaron en este último mes criticando la gestión y el mal ambiente laboral impuesto por usted. Pero me parece muy raro que en el derecho de petición que enviamos desde la W responden que frente a usted no hay ninguna queja en el Comité de Convivencia. Tanto Silvana como Lina nos aseguran que ellas pusieron las quejas correspondientes en el comité. ¿Cuál es ese proceso que se le está dando a eso? ¿Cómo funciona ese comité? ¿Con quién hablo, perdón? Con Camila Sarmiento. Camila, ¿cuál es el mal ambiente laboral impuesto por mí? No entiendo. Pues eso es lo que dice ella en su carta de renuncia, que hubo mal ambiente laboral, y dice además en su carta de renuncia que ella dejó esto claro ante el comité. Yo tengo acá el párrafo de la carta de renuncia, si quiere que se lo lea. No, yo conozco perfectamente la carta. Lo que tú no puedes endilgarme a mí es que yo genero aquí un mal ambiente laboral. Eso es lo que dicen dos exfuncionarios. Vale, válido, pero entonces vamos a responderte la pregunta. Esas cartas han debido radicarse primero que todo en el Comité de Convivencia. Se me olvidó tu nombre, discúlpame. Camila. Porque, como tú debes entender, toda empresa pública tiene unos mecanismos reglados para dirimir los conflictos laborales, para aceptar las denuncias sobre acoso laboral, diferentes tipos de acoso. Eso tiene un reglamento. Eso está arreglado por el Estatuto de Trabajo. Sí, pero en las cartas que usted conoce ahí dice que ellas llevaron las cartas al Comité de Convivencia. En la carta misma dice. Entonces, Camila, las cartas de renuncia no fueron llevadas al Comité de Convivencia. Por una razón, Camila. Porque cuando tú haces ese tipo de denuncias en una entidad pública, tienes que demostrarlo. Entonces, es muy fácil salir a los medios, filtrar una carta de renuncia, generar el escándalo, el titular Morris acosador nuevamente, sin pruebas, porque eso da clickbites, eso es muy interesante, pero eso al final del día
acaba el periodismo, pero lo más grave, tritura la reputación de las personas. ¿Ok? Entonces, como tenían que llevarla al comité de convivencia, toda denuncia de acoso hay que tramitarla en una entidad pública, en un comité de convivencia. Ese comité de convivencia llama a las partes, dice cuáles son las pruebas, qué es lo que está pasando. Y muchas veces lo que sucede es, por una parte, decirles, mire, eso que usted considera acoso laboral no es acoso laboral. Esas diferencias se pueden dirimir de otra forma. No alcanza a ser acoso laboral. Y también requiere ese comité de convivencia unas pruebas. En el caso de las 2 renuncias, se presentan y se publican en los medios de comunicación con un objetivo, y en esto yo no puedo ser ingenuo, perdóname Camila, con un objetivo de acabar con mi reputación y de golpear a RTBC y de golpear al gobierno nacional. Por eso el comité de convivencia te dice y te ratifica, y si ustedes se meten a las páginas de RTBC, vas a encontrar un comunicado del comité de convivencia que dice que desde que el señor Holman Morris entró a esta entidad a la fecha, no tiene denuncias por acoso laboral, Camila. Y yo te pido el favor de que eso se respete y se informe con el mismo equilibrio. Ya el daño está hecho, ya mi reputación me la trituraron, está por el piso el titular de acoso laboral. El señor Holman Morris no tiene denuncias por acoso laboral en RTBC ni ha sido sancionado por la Procuraduría. La Procuraduría al final del día es la que señala, dictamina y dice si un funcionario público ha cometido acoso laboral. En el momento en que la señora Silvana y la señora Lina presentaron esas cartas, se las presentaron a la exgerente de RTBC para que la exgerente de RTBC tomara las medidas. ¿Cuáles eran esas medidas? Pues darle curso al comité de convivencia. ¿Qué fue lo que hizo la señora exgerente? Inmediatamente, acabando con mi debido proceso, fue y radicó ante la Procuraduría. ¿Qué dijo la Procuraduría en su momento? Señores, ustedes no cumplieron el debido proceso de la entidad, del Estatuto del Trabajo, devuélvase y cítese al comité de convivencia. Y en el comité de convivencia, la señora Lina y la señora Ordainelli conciliaron con el señor Holman Morris, por lo que no hubo lugar a tipificar el acoso laboral. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.